Hola, muy buenos días. Es un gusto desde Fundación Aliarse contar con la presencia de ustedes en esta mañana. Vamos a dar un par de segundos para que los espectadores se unan. Muy buenos días. En nombre de Aliarse, la organización promotora de las alianzas público-privadas, extiendo la más cordial bienvenida a cada una y uno de los panelistas que nos acompañan esta mañana, en especial al señor Eduardo Castellón, reconocido periodista de Costa Rica, quien nos va a compartir la moderación del webinar. Es un gusto saludarles y unirnos para compartir sobre los retos, pero sobre todo las oportunidades que tienen las alianzas público-privadas en torno a la comunicación y cómo potenciarlas. Desde Aliarse estamos seguros que las alianzas público-privadas son el camino para, en el marco del Bicentenario, seguir promoviendo el desarrollo de Costa Rica. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder participar con todos acá en este webinar y además facilitar una discusión sobre el papel protagónico y los instrumentos existentes para poder comunicar una gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo que pueden marcar la diferencia en muchas comunidades, en nuestro país, en nuestro continente y que creemos que tienen de verdad un papel importantísimo. El día de hoy, pues, nos acompañan una importante cantidad de comunicadores, de personas con vasta experiencia en este campo, que nos van a dar algunas ideas, porque definitivamente no hay alianzas sin comunicación. Esta mañana nos acompaña el señor Agustín Castro, ministro de Comunicación del Gobierno de la República, a quien le damos la más cordial bienvenida. Agustín, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, José David, Jennifer, compañeros. Muy buenos días, Yanansi, y las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Agustín. También le damos la bienvenida a la señora Yanansi Noguera, directora del programa Punto y Aparte. Buenos días, Yanansi. Hola, buenos días, ¿cómo están? Perdonen el atraso en conectarme, pero se me fue un momentito el internet y cuando traté de conectarme con el celular, se fue el celular también, pero ya estamos. Muchísimas gracias, Yanansi. Todos hemos tenido que correr esta mañana para poder estar aquí compartiendo con ustedes, pero agradecemos realmente el esfuerzo que ha hecho cada uno de los participantes. Es el momento de darle la bienvenida al señor José David Guevara, fundador de Gente Divergente. José David, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Jennifer, Agustín, Yanansi, Angie. Y le agradezco, bueno, también a las personas que nos están siguiendo y agradecerle a Aliarse por la oportunidad de participar en esta actividad. Muchísimas gracias, José David. También le damos la bienvenida a Angie Ospino. Ella es estudiante que forma parte del programa Punto y Aparte y que hoy nos va a hacer presentación de sus trabajos y que nos van a ejemplificar muy bien parte de estas alianzas público-privadas y cómo contribuyen para el desarrollo de las comunidades del país. Angie, buenos días. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Muchísimas gracias, Angie. Y arrancamos de inmediato con la presentación del señor José David Guevara, que cuenta con más de 34 años de experiencia periodística en puestos de dirección, de edición y redacción de medios de comunicación. Es creador y editor de sitios como gentedivergente.com y donlibrote.com y ejerce como periodista independiente, es escritor apasionadísimo y también un apasionado de la literatura. Don José David, muchas gracias por acompañarnos y queda usted a cargo de la presentación que nos tiene preparada. Gracias, Eduardo. Hay una historia milenaria bueno, valga la redundancia, en la historia de la humanidad,
que me parece muy oportuna para reflexionar sobre un tema como este de no hay alianzas sin comunicación. Es una historia muy conocida, es la historia de la construcción de la Torre de Babel, que no se llegó a concretar la torre, pero inició la construcción. Es un relato que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y recordando, resumiéndola brevemente, la humanidad en aquel entonces llegó a un valle o a una llanura que se llamaba Sinar, y ahí decidieron construir una ciudad y levantar una torre que llegara hasta el cielo. Y bueno, ahí utilizaron ladrillos en vez de piedra, dice el relato, y además los unían con asfalto. Pero la obra no se pudo concretar porque aunque la iniciaron, digámoslo así, Dios, según lo que dice el Génesis, les boicoteó la obra, los confundió con diferentes idiomas y al final el pueblo se esparció y la obra no llegó a su final. Me gusta ese relato para traerlo en esta ocasión porque es la primera vez, por lo menos en el relato bíblico, en el que el ser humano toma la iniciativa, en el que el ser humano decide hacer algo por sí mismo. En los capítulos 1 a 10 del Génesis aparece siempre Dios, y vamos a llamarlo Dios Estado, ¿verdad? Si me permiten. Aparece el Dios Estado dando órdenes, el Dios Estado dando directrices, el Dios Estado creando el cielo, la tierra, los océanos, las plantas, los animales y finalmente como cereza del pastel al ser humano. Y dando órdenes, ¿verdad? Diciendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, estableciendo prohibiciones como no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sancionando, ¿verdad? El Dios Estado sancionando, ¿verdad? Expulsando a Adán y Eva del Edén cuando prueban ese fruto. Después viene la historia de Noé, que también nuevamente Noé no construye el arca por iniciativa propia, sino porque Dios se lo ordena, ¿verdad? Dios, según el relato bíblico, se decepcionó del ser humano y dijo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Entonces Noé y su familia van a ser la nueva versión de Adán y Eva y vamos a arrancar de cero. Pero en el capítulo 11 aparece un pueblo o la humanidad de aquel entonces, un pueblo determinado, no se dice cuál, que decide actuar por iniciativa propia, ¿verdad? Me llama la atención eso. Entonces yo digo, bueno, en la Biblia ahí aparece el sector privado, ¿verdad? Así como está el Dios Estado, ahí tenemos al sector privado, ¿verdad? Emprendiendo, llevando a cabo una iniciativa. Y ellos dicen, bueno, vamos a construir una torre mucho más alta de las que están en la sabana, ¿verdad? Porque esta va a llegar incluso a la cúspide a tocar el cielo. Y bueno, se trata de un proyecto que fracasó, en mi opinión, por 4 problemas de comunicación en diferentes frentes, que dieron al traste con lo que pudo haber sido una exitosa o cuando menos interesante alianza público-privada, pero que nos deja lecciones sobre la comunicación en diversos frentes. Porque al hablar de que no hay alianzas sin comunicación, estamos hablando de diferentes estratos de comunicación y no solo la comunicación que va al gran público, que ese es el último punto que voy a tocar. La primera reflexión que me deja a mí esa historia de la Torre de Babel es que, bueno, hubo una nula comunicación, cero comunicación del sector privado, el pueblo, el ser humano tomando la iniciativa, hacia el sector público, hacia Dios Estado. El sector privado dijo, vamos a hacer esta obra, vamos adelante con esta obra y nada nos va a detener, no nos vamos a interesar por lo que piense la posible contraparte, no vamos a consultar la visión del sector público, la perspectiva del sector público, no vamos a ver cuáles son las necesidades e intereses del Estado, no vamos a preguntarle si siente este proyecto como una intromisión o una invasión. Y uno lee la historia y uno dice, bueno, ¿qué le costaba al sector público, al sector privado, entablar canales de comunicación con el sector público?
buscar una comunicación. Y entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué hubo? Yo me pregunto, por lo menos yo me pregunto, ¿hubo una cierta dosis de arrogancia empresarial? Ahí dejo la pregunta. Una segunda reflexión es que hubo una nula comunicación también, porque la comunicación cuando falla no siempre falla solo de un lado, no solo de un lado, pero hubo una nula comunicación del sector público también hacia el privado, ¿verdad? No solo el privado, la iniciativa privada se cayó el proyecto, ¿verdad? Lo engavetó, sino que además el sector público también actuó unilateralmente. Dice el relato del Génesis que el Dios Estado descendió para ver la torre, ¿verdad? Se dio cuenta de que estaban haciendo una obra y bajó a inspeccionar, a espiar las obras, a ver qué estaba pasando. No para comunicarse, no para entablar una comunicación, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿En qué puedo colaborar yo? Sumemos esfuerzos, veamos a ver qué podemos hacer juntos, si esto es lo más viable o no, sino que simplemente el sector público, el Dios Estado, se aisló, se atrincheró y dijo, les voy a boicotear la obra. No voy a permitirles que me lleguen hasta el cielo, que se me metan ahí en la cocina del cielo y entonces les voy a boicotear la obra y los voy a poner a hablar diferentes idiomas. Y uno dice, bueno, ¿por qué no fue más empático? ¿Por qué no trató de entender las necesidades del sector privado, los intereses, los anhelos del sector privado? Y aquí nuevamente la pregunta, pero del otro lado, una cierta dosis de arrogancia estatal, ¿verdad? Dice Guillermo Matamoros, que es consultor de Aliarse, él es economista y abogado. En un artículo que publicó recientemente, él decía, hay que dejar de lado las falsas posiciones de que solos podemos y de que lo privado es sinónimo de corrupción. Yo diría que hay que dejar esas posiciones de ambos lados, ¿verdad? De que no solo que lo privado es corrupto, sino que también que lo público es corrupto, ¿verdad? O que el privado es ineficiente y solo el público es ineficiente. Es decir, hay que ir trabajando en esas posiciones y ese es uno de los desafíos de la comunicación en este campo. Una tercera reflexión en torno a la Torre de Babel, la experiencia de la Torre de Babel, la iniciativa privada fue incapaz de articular un lenguaje que le permitiera entenderse, ponerse de acuerdo, buscar soluciones conjuntas. Dios los confundió con sus lenguas, ¿verdad? En el capítulo 11 empieza diciendo que todos hablaban el mismo idioma, y entonces el sector privado se esparce, se graneó, se dividió y cada quien siguió su propio rumbo. No fueron capaces de articular un idioma capaz de unirlos. Un sector privado desgranado puede atentar contra el impulso de las alianzas público-privadas. Aquí uno se pregunta, bueno, hubo un interés de decir, bueno, a partir de ahora actúo por mi propia cuenta para lucirme yo y no con visión de conjunto. No me interesa buscar la visión de conjunto porque no tiene sentido. Surgieron ya los problemas, los obstáculos. A partir de ahora, cada quien hace su obra y trata de lucirse o llevarla adelante como pueda, ¿verdad? Uno de los aspectos que me gusta del trabajo que realiza Aliarse y de las alianzas que impulsa Aliarse es precisamente esa actitud o ese tipo de alianzas, no solo de lo público con lo privado, sino que además las alianzas que se dan dentro de lo público, ¿verdad? Instituciones que se unen, sino también dentro de lo privado, cómo instituciones deciden no actuar independientemente, ¿verdad? Sino que se establecen alianzas con otros similares. Es lo que sucede, por ejemplo, con los proyectos de empleabilidad e inclusión de los refugiados que hay en Costa Rica, que impulsan empresas como Western Union, Boston Scientific y algunas cámaras empresariales.
Bueno, pero eso no fue el caso en el caso de la Torre de Babel. Y el último punto que me parece muy importante, el último fallo en la comunicación, es que hubo una deficitaria comunicación tendiente a venderle el proyecto a otros públicos. Seducir a un espectro mucho más amplio, construir apoyos, sumar aliados. Es decir, hubo un grupo de gente que dijo vamos a construir la torre y vamos a empezar a construirla, a levantarla. Pero posiblemente no tomaron en cuenta toda la población. Entonces algunos eran espectadores y otros estaban haciendo. Aquí es importante, me parece que es importante este caso porque nos dice que entre más información se le brinde al público en general, más posibilidades de éxito y apoyo tendrán las alianzas público-privadas. Esto significa explicar, y a veces explicar casi que de cero, ¿verdad? Porque hay diferentes públicos. Atender dudas, no cerrarle las puertas a las dudas. Tomarse en serio las críticas, ¿verdad? Vengan de donde vengan, escucharlas, no cerrarle las puertas de entrada. Es atender también los temores y prejuicios de la población. La gente tiene que entender, el público general tiene que entender, las audiencias tienen que entender, tener claridad sobre los beneficios y el interés público de los proyectos. En este sentido, me gusta mucho el trabajo que hizo Angie con el programa Punto y Aparte, titulado En el mismo barco, que transmitió Repretel. Porque le explica a la gente, ¿verdad? Le explica a la gente, no simplemente le dice hay un proyecto, una alianza público-privada tendiente a conservar los arrecifes de Bahía Culebra para mitigar efectos del cambio climático, no, sino que además le brinda mucha información relevante, ¿verdad? Información que le aterriza a la gente y que le dice a la gente, vea la importancia o la trascendencia de esto. Y es lo que hace, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, cuando dice que el Fondo Mundial de Vida Silvestre, en los últimos 40 años, dice este fondo, que en los últimos 40 años la población de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces se redujo en un 60% en todo el planeta, debido al impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Eso me parece importante, es decir, que la gente entienda la trascendencia del asunto, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio de lo que se está haciendo? Yo siento que en Costa Rica se falla mucho en eso, no solo en materia de alianzas público-privadas a veces, en explicarle a la gente el fondo y la importancia y el interés, sino en general, ¿verdad? Muchas veces se ponen sobre la mesa temas y se da por un hecho que la gente entiende todo, que el gran público entiende todo, que está comprendiéndolo todo, que tiene la misma claridad de quienes están impulsando el proyecto, de quienes están aliados. Y hace falta dedicarle más tiempo, redoblar esfuerzos a explicar, a atender las dudas, las inquietudes, los temores, las incertidumbres de las personas. Entonces, una experiencia, una historia milenaria que creo que nos llama a la reflexión en este campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José David por esta analogía con la Torre de Babel. Definitivamente nos deja como moraleja la importancia de hablar un mismo idioma, y algo muy importante sobre la presentación de José David es que involucra a un tercer actor, ¿verdad? No es solamente el público, el privado, también es la gente, esa gente beneficiaria que tiene que tener esa información y que tiene que evacuar sus dudas. Muchísimas gracias a José David. Y ahora pasamos con la presentación de la señora Yanancy Noguera, a quien agradezco que nos acompañe el día de hoy y a quien tengo el honor de presentar. Ella es periodista apasionada con más de 25 años de experiencia. Actualmente es consultora independiente en gestión y comunicación y es la directora del programa de periodismo colaborativo Punto y Aparte, un programa muy exitoso que ha ayudado a visualizar importantes problemas de nuestra sociedad y que además le ha dado la oportunidad a estudiantes de periodismo de ejercer, de presentar sus investigaciones, y eso tiene un valor importantísimo para nuestra sociedad. Y este programa pues tiene como norte promover un mejor periodismo independiente, responsable y con credibilidad. Esa es parte del aporte de doña Yanancy
a nuestra sociedad, diría yo, con este programa Punto y Aparte. Buenos días, Yanansi, un gusto saludarla. Hola Eduardo, hola a todos, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo quería contarles algo de la forma en como en el fondo hacemos periodismo, ¿verdad? Y cómo de la misma dinámica del periodismo, esto que nos une hoy, que tiene que ver con cómo generar alianzas entre aquellos que andamos buscando noticia y los que tienen noticia, ¿verdad? Como esto, digamos, también debería ser parte de esta cotidianidad y esta espontaneidad. Pero bueno, como dijo José David, tiene que funcionar, así como la comunicación tiene que funcionar de los dos lados, o se rompe, digamos, se rompe en los dos lados, ¿verdad? No se rompe en una parte. Aquí las cosas también tienen que funcionar en las dos partes. Y les voy a contar, bueno, antes de que Angie fuera parte de nuestra generación número 11, bueno, AmCham tiene todos los años un premio y en los últimos años yo he sido jurado. Entonces voy a la actividad que tiene AmCham de presentación de los premios, que son no solo premios de periodismo, sino hay otro tipo de premios. Y aquí acabo de poner una presentación con varias cositas que quiero ir, que sean como la guía de lo que estoy hablando. Y entonces, uno de los premios que se da, no de periodismo, sino de los reconocimientos de responsabilidad social, se le da a una empresa, que en este caso es la que opera el Golfo Turístico Papagayo, por el tema de los arrecifes. Yo había oído algo, pero no tenía como mayor conocimiento del tema. Y los chicos casi siempre dicen que les gustan los temas de ambiente, digamos. Entonces yo dije, aquí hay un tema bonito, lo apunté. Nosotros manejamos una base de temas y entonces, digamos, ahí quedó apuntado. Digamos que eso que yo puse a funcionar ahí es no solo necesidad de tener temas de ambiente, porque a los chicos les gustan los temas, sino olfato periodístico, ¿verdad? Lo que solemos tener todos. Estamos observando algo, alguien habla o dice algo, estamos siguiendo un tema y empiezan a salir como otras aristas, ¿verdad? Entonces, el olfato es eso, es saber dónde uno cree que puede haber un tema interesante, ¿verdad? Y como dice ahí la gráfica, eso no pasa cuando estamos metidos en la casa usando WhatsApp para reportear, ¿verdad? Que es mucho de lo que está ocurriendo hoy, tristemente, ¿verdad? O sea, yo creo que el WhatsApp y Zoom y todas estas cosas son herramientas, ¿verdad? Pero no podemos pretender hacer el periodismo por ahí, ni podemos pretender que el periodismo sea un video que nos manda el funcionario con un audio y una declaración por WhatsApp, ¿verdad? O sea, el olfato lo desarrollamos en la calle. Y en este caso, pues yo lo desarrollé cuando una organización, es una empresa que está trabajando un proyecto interesante, tuvo la capacidad de mostrarlo, ¿verdad? Y lo mostraron, ¿por qué? Porque había algo que mostrar, ¿verdad? Eso es lo otro. O sea, ahí en AmCham no se premia ni se reconoce a cualquier trabajo, se reconoce realmente proyectos que tienen, digamos, un foco y un sentido. Entonces, yo creo que aquí el olfato de los dos lados funcionó, ¿verdad? Funcionó de mi lado, estar atento a un tema que podía ser relevante, y funcionó del lado de ellos, digamos, que sin saber, ¿verdad? Y lo hicieron porque auténticamente están trabajando en algo que, digamos, que tienen convicción de que hay que hacerlo, y al hacerlo bien, fueron reconocidos, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí está este primer elemento. El otro que es muy importante es que no olvidemos las dos partes, ¿verdad? Que a los periodistas nos mueve una cosa que se llama interés público. Y yo siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes de que esto quiere decir que no es el interés del fiscal, no es el interés del abogado defensor, no es el interés del juez, no es el interés del sociólogo ni del politólogo, ¿verdad? Esos son otros intereses públicos muy válidos. Los nuestros son muy diferentes, ¿verdad? Nuestra relación es con la audiencia, qué es lo que la audiencia quiere y necesita, digamos, no solo lo que quiere, porque si no, entonces nos vamos solo por los clics, ¿verdad? Sino qué es lo que necesita y sobre todo qué es lo que necesita en función de esta sociedad que seguimos construyendo, ¿verdad? O sea, 200 años, check, ok, pero y los que siguen, ¿verdad? ¿Cómo lo mejoramos? Entonces, el interés público es lo otro que va pegado al olfato, ¿verdad? ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué alguien tiene que conocerlo? ¿Por qué yo tengo que contarlo en una historia? Entonces, aquí, digamos,
también funcionó el tema de las 2 vías, ¿verdad? O sea, que haya gente en las organizaciones, en las empresas, en las entidades públicas, que sepan, que entiendan que hay cosas, digamos, que son relevantes dar a conocer. Yo estoy segura que todas esas organizaciones hacen cosas de interés público. El tema es cómo las cuentan, cómo las comunican, cómo hacen que trasciendan, ¿verdad? Para que en algún momento peguen, digamos, con nosotros. Y el otro elemento súper común aquí es, bueno, si nosotros nos movemos por la gente, ¿verdad? Nos movemos porque tenemos que, digamos, ayudar a consolidar la democracia, porque la sociedad tiene que ser una sociedad más justa, donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿verdad? Eso es como lo que nos mueve en periodismo. Dígame si eso es lo que nos mueve a todos como ciudadanos, ¿verdad? O sea, ¿cómo logramos realmente que estemos todos mejor? Entonces, ese es el otro, digamos, concepto que yo creo que es esencial aquí y que parece que entonces tenemos demasiadas cosas que nos unen, ¿verdad? Y pocas que nos dividen. Digamos que voy a empezar a contar un poco las que yo creo que nos dividen a veces, ¿verdad? Entre comillas. Pero entonces hasta aquí tenemos un montón de elementos que yo creo que nos hacen pensar que es posible que haya un acercamiento entre los que estamos haciendo o impulsando que se haga buen periodismo y aquellos que desde las entidades públicas y privadas están haciendo cosas para mejorar nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, el tema es que digamos, esa confluencia debe existir, hay que generar elementos para que exista, ¿verdad? Pero es más o menos natural, ¿verdad? También lo es porque en el fondo mucho de lo que también nosotros debemos presentar en los medios no solamente denuncia, está muy bien todo lo que está mal, ¿verdad? Pero ya sabemos que la gente está un poco abrumada de que se le diga todo lo que está mal. Y además, digamos que la otra parte de la historia debería ser, bueno, ¿y esto cómo se arregla? ¿Esto cómo se soluciona? Y resulta que muchas de las alianzas público-privadas están en la solución, ¿verdad? Entonces, digamos que la lógica de periodismo de soluciones, que no es periodismo positivo, ¿verdad? Que es lo que alguna gente, digamos, confunde y dice, yo quiero más periodismo positivo. Ok, eso es decir cosas, ¿verdad? Con un tono positivo, ¿verdad? Cosas buenas con un tono positivo. El periodismo de soluciones es darle la vuelta, digamos, a la historia. Entonces, la historia no está desde el problema, sino que está desde la solución, lo cual no quiere decir que se anula el problema, ¿verdad? El problema está ahí. Lo que pasa es que la forma en que se cuenta desde la solución. Y yo creo que también eso es algo que es un factor y un elemento que nos une. El periodismo, que es algo que se está perdiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente en las salas de redacción, porque la demanda de contenidos es muy fuerte, porque tenemos una pandemia y no se puede andar, digamos, tan libremente. O sea, hay muchos factores que han hecho que el periodismo pierda eso, profundidad, ¿verdad? O sea, y aquí, digamos, nos disparamos nosotros mismos al pie, porque la nota del día a día es el commodity del periodismo, ¿verdad? La nota del día a día hoy la dice cualquiera, ni siquiera tiene que ser periodista, ¿verdad? Anda con un celular, tomó una foto, hizo un video y contó una historia y resulta que esa historia se hizo más popular, esa noticia, digamos, esa revelación se hizo más popular que incluso lo que lo pudo haber hecho un medio de comunicación. Entonces, lo que va a salvar el periodismo y lo que nos va realmente a generar una diferenciación y lo que va a hacer que la gente esté dispuesta a pagar por el contenido que producimos es la profundidad, ¿verdad? Entonces, el tema es que cuando estamos haciendo el día a día y la noticia, y cuando no hay recursos ni humanos ni otro tipo, ¿verdad? En el fondo lo que estamos haciendo desde el periodismo y los medios es disparándonos al pie, ¿verdad? Porque lo que nos va a salvar es la profundidad. Y la profundidad muchas veces tiene que ver con todo lo anterior que mencionamos, ¿verdad? Con la posibilidad de encontrar un tema de valor donde algunas personas y algunas organizaciones están tratando de hacerlo bien, ¿verdad? Y donde es posible entonces que contemos historias humanas de eso que se está haciendo bien. El otro elemento aquí importante es el tema del rigor, ¿verdad? Y el rigor tiene que ver con una serie digamos, de piezas. Y aquí quiero volver a Angie, ¿verdad? Cuando yo puse el tema bueno, del que Angie nos va a contar más ahora, yo puse el tema en la base de temas y cuando lo que nosotros hacemos primero en punto y aparte, después de que ya la persona fue seleccionada, es de empezar a unir con sus intereses. Resulta que le gustaría trabajar con tal, que le encanta la tele, que un tema ambiental, ¿verdad? Y entonces yo no me acuerdo muy bien si yo le di a Angie solo este tema o le propuse otro, pero a mí el tema me encantó
digamos, desde que ya vine y profundicé un poco más y vi que sí se había escrito, pero yo dije, esta cosa en tele debe ser espectacular. O sea, yo me imaginaba, ¿verdad? Toda la profundidad del mar, ese proyecto y ese trabajo de científicos junto con las personas dentro del Golfo Turístico. O sea, yo me lo imaginé en tele. Y cuando hablé con Angie, yo creo que Angie también, digamos, enganchó con el tema, porque no sé si le propuse más, pero este fue el tema con el que Angie, digamos, se quedó. Y Angie empezó a trabajar. Ella además tuvo dos excelentes mentores, Nancy de Lemos, que conoce mucho de temas ambientales, y Alexander Rivera, que trabajó en televisión. Entonces, siempre la lógica de los mentores es esta, digamos, que complementen, que ayuden, ¿verdad? Y los dos mentores hicieron un enganche fabuloso con Angie y empezó un proceso de esto, de rigor periodístico, ¿verdad? Y uno lo ve mucho, digamos, en la forma en que los estudiantes se organizan y en el fondo yo creo que lo vemos todos desde las salas de redacción. A veces creemos que el periodismo es, uy, pasó algo, pum, va, lo cuento y ya, y paso a otro tema, ¿verdad? Eso es una parte, pero el rigor es un proceso de planificación, o sea, el periodismo no se improvisa, ¿verdad? El periodismo de profundidad tiene rigor y el rigor es producto de una planificación, de una construcción de un contenido. Y eso se va construyendo a pasitos. Por eso es que a veces esos trabajos a profundidad llevan más tiempo, ¿verdad? Pero yo creo incluso que sobre todo los periodistas conforme van adquiriendo más experiencia se dan cuenta de que realmente los raticos que hay que robarle al periodismo a profundidad, digamos, son manejables. Uno lo puede ir manejando un poco junto con la otra dinámica. Y también cuando hay jefes que comprenden la importancia, digamos, de defender esa calidad de periodismo profundo. Entonces, pues Angie empezó así el proceso. Yo les cuento, digamos, bueno, además como la idea era ir a hacer tomas submarinas y hablar con la gente que estaba involucrada en el proyecto, bueno, nos coordinamos con la organización, ellos nos dijeron, bueno, eso se hace una vez al mes, entonces sabíamos que la gira era solamente una vez al mes y como ellos tienen una lógica de tiempos, pues la idea era que fuera el primer mes después de que ya Angie había adoptado el tema. Yo quiero contar, digamos, algo que fue muy, muy, muy doloroso en ese momento para Angie, pero Angie tuvo una pérdida familiar un día antes, 2 días antes de la gira, ¿verdad? El perder la gira significaba pasarla para el mes siguiente. Angie se fue siempre, se fue con todo el equipo a grabar, ¿verdad? Uno no dejaba de verdad de pensar que, uy, ¿cómo va a andar Angie ahí y demás? Pero bueno, ella lo hizo. Y después de eso, digamos, todo el proceso que siguió fue un proceso súper riguroso. Yo creo que sin duda tuvo unos mentores que la fueron guiando mucho, pero eso muestra un poco la vocación o la forma en que los periodistas podemos hacer las cosas. O sea, Angie lo está haciendo desde su juventud, desde su inexperiencia, pero lo hizo y lo hizo muy bien. Y el trabajo de Angie tiene una calidad periodística muy alta. O sea, ese trabajo posiblemente si concursa para otros premios junto con colegas ya más experimentados es probable que también, digamos, obtenga un premio, ¿verdad? Ella actuó con responsabilidad durante todo el proceso. Yo creo que ella fue muy cuidadosa digamos, de la participación de todos los protagonistas en la historia, pensando lo que es tele, ¿verdad? Porque televisión, ¿verdad? Y aquí que lo diga Eduardo, son segundos, ¿verdad? Me acuerdo que cuando hablé con Gretel Alfaro en Repretel, Gretel llegó y me dijo, oye, Nancy, esto del rating es una locura, mira, no puede ser un trabajo ahí muy aburrido, tiene que ser algo, ¿verdad? Yo dije, mira, tranquila, se lograron tomas submarinas, va a quedar un trabajo muy bueno. ¿Cuánto que me seguís diciendo que se le puede dar? Mira, 2 entregas de 3 minutos. Ay, ok. Y yo les decía a estos, ¿verdad, Angie? Y a los mentores, y Alexander me decía, no, ya Nancy, dejemos que le probemos a Repretel que puede ser más, que puede ser más, que puede ser más. El puede ser más es que le sacaron 4 entregas de 3 minutos cada una. Eso es un montón. Y aún así, digamos, es poco, ¿verdad? O sea, todas las versiones no quedan como pueden o como las fuentes quieren que quede. Y esa es la otra parte que es a veces muy difícil, digamos, que entiendan los que están del otro lado. Es que lo que se les puede dar son segundos, ¿verdad? Para que su voz esté.
Hay que hablar con mucha gente, sí, hay que hablar con mucha gente, porque eso es lo que va a dar profundidad. Hay que tener muchas tomas, sí, hay que tener muchas tomas, ¿verdad? Hay que tener 3 días, 4 días de tomas para sacar luego, digamos, realmente segundos de imagen, porque hay que tener las mejores, ¿verdad? Esto de ser responsable con las fuentes y ser responsables con la audiencia es muy complicado, digamos, generar un equilibrio. Y eso también es importante entonces que del otro lado se entienda, ¿verdad? Que se entienda que hay una dinámica periodística que en este caso tiene que ver con tele, tiene que ver con rating, tiene que ver con imagen, ¿verdad? Tiene que ver con tiempos, que no es fácil muchas veces, digamos, lograr conciliar. Y sobre todo pensando en la audiencia, porque como lo dijo José David, si fuera para contarle el tema a los que ya saben, pues muy bien. Pero esto es contarle el tema a los que no saben, ¿verdad? Y a los que no entienden. Y en el caso de Angie era un tema de educación de cambio climático, ¿verdad? Y además era un tema con la solución. Entonces, era una cosa muy compleja. Entonces, el tema del fairness, que por supuesto es el A del ABC del periodismo, ¿verdad? Tener la visión, todas las partes, digamos, todas las voces, la contraparte, la más afectada, por supuesto que tiene que estar en el trabajo. Por supuesto que es lo más fundamental, pero a veces, digamos, hay que considerarlo dentro de la lógica de producción que un trabajo puede tener, porque nuestro norte en periodismo es esta cosa que se llama credibilidad, pero yo creo que ya está cambiando de nombre, se llama confianza. Esto nos lo enseñó una colega que está trabajando en Oxford en un estudio, digamos, muy, muy interesante, de que la gente hoy confía, y si confía, sigue el contenido, ¿verdad? Entonces, el problema es que a veces confían en lo que no tienen que confiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para sostener lo que siempre fue el pilar nuestro, que es la credibilidad, y cómo pegarlo a algo que se llama confianza, ¿verdad? Entonces, esta es la otra cosa, ese es el gran reto que tenemos en el periodismo junto con el periodismo de profundidad, cómo generamos credibilidad y cómo generamos confianza. Y aquí ya a propósito de nuestra celebración del Bicentenario, ¿verdad? Y cómo hacerlo con independencia. Al final puede ser que el trabajo no necesariamente tenga todo el gusto de todas las partes. Puede ser que las personas que participaron en la alianza público-privada no se sintieron bien reflejados, no creyeron, digamos, que era lo suficiente. Pero importante que si se aplicó toda la dinámica y que si el rigor periodístico estuvo presente en todo, realmente al final el periodista sienta que puede escribir con libertad, ¿verdad? Con la misma libertad que defendemos y que hemos defendido ahora en estas celebraciones patrias, digamos, sentirlo de forma igual, para tratar de acercarnos a ese valor que también es esencial en periodismo, porque esto es lo que va a generar la confianza y esto es lo que va a generar que la gente siga el periodismo de calidad y esto es lo que va a generar negocio además para poder seguirlo haciendo. Pues entonces eso era un poco lo que yo les quería contar. Yo creo que el trabajo de Angie es un modelo de todo este proceso, por eso creo que está aquí, por eso Jennifer lo vio y Aliarse lo vio y lo están contando, ¿verdad? Y bueno, qué lindo que de alguna forma este punto de aparte está contribuyendo con eso y que nos lo está recordando a los periodistas viejos porque a veces se nos olvida. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, doña Yanansi. De verdad que muy interesante toda esta clase magistral de periodismo que nos dio el día de hoy, ¿verdad? Muy importante algo que mencionaba doña Yanansi, que es poner a la audiencia en el centro del trabajo periodístico. Tener ese olfato para poder identificar ese interés público y tener la confianza, la credibilidad para poder contarlo, lograr resultados, pero además apegado a la veracidad, con multiplicidad de voces, con el fairness. Realmente, muchísimas gracias, doña Yanansi, por esta amplia clase, como lo dije, clase magistral de periodismo que tenemos que tener muy clara para todos los colegas a la hora de ejercer nuestro trabajo. Ahora le damos la bienvenida a don Agustín Castro, quien es ministro de Comunicación del Gobierno de la República, periodista, máster en Comercio Internacional y Políticas Públicas. Agustín tiene una amplia experiencia como asesor, ha trabajado en el sector privado, también mucho en el sector público, ha sido ex viceministro de coordinación del sector privado de la presidencia y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como consultor y asesor en comunicación. Así que también le damos la bienvenida a Agustín y estamos seguros que nos va a aportar muchísimo con su experiencia. Agustín, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, José David, Yanansi, Jennifer, Angie.
y todas las personas, también Aito, que por ahí lo vi escondido, sin mostrarse, y a todas las personas que nos ven. José David dice, nos puso bíblico, ¿verdad? Entonces, yo voy a seguirle la corriente. Me parece que el tema con las alianzas público-privadas es que tal vez tienen un pecado original en su concepción. Y es que asumen que porque se formulan para hacer cosas buenas, en general, quiero decir, quienes las promueven están tratando, como decía Yanansi, de dar una solución a un problema determinado o de impulsar una política pública determinada que es positiva. Entonces piensan que automáticamente para todo el mundo va a ser evidente que esa alianza es buena. Buena no solo en sus objetivos, sino también en su ejecución y en sus resultados. Y los entiendo porque además, si uno se va a ver las cosas, yo les invitaría a encontrarse un artículo que hable mal de las alianzas público-privadas. Un artículo, un libro, una nota periodística, lo que sea. No. Todo el mundo canta las alabanzas. ¿Verdad? Entonces, visto así desde afuera, parecería que eso es algo de una enorme aceptación, pero yo creo que en realidad, y si no ahora que Aitor me desmienta, quienes impulsan alianzas público-privadas, y aquí hay varias personas que han estado en esas, en realidad enfrentan muchas resistencias. Y enfrentan resistencias de todos lados, de privados que no entienden o menosprecian lo público, porque también hay de eso. Es decir, hay gente en el sector privado que no entiende, por ejemplo, que el funcionario público está muchas veces delimitado no por lo que quiere hacer o le parece bueno o lo que le parece deseable, sino que tiene un marco legal, un marco presupuestario, una serie de circunstancias que no simplemente porque uno quiere hacer algo ya va y lo hace. Digo, ese es el privado. Y como esa es su experiencia, piensa que el de lo público es porque no lo hace así, porque no le da la gana. Cualquiera que haya trabajado en lo público sabe que el que está ahí desde otro lado tiene un marco legal, que muchas veces es una camisa de fuerza, y además unas circunstancias presupuestarias y demás que no son tan sencillas de superar. Pero también está lo otro, por supuesto. Sí, el funcionario público, ¿verdad? Un sector público que es comodón, cuadrado, arrogante, esa provocación que tenía ahí José David al inicio, ¿verdad? Dios Estado, ¿verdad? Que no sé si atacaba a Dios o al Estado, ¿verdad? Y sí, es el que también es gente que preferiría quedarse dentro de su comodidad, dentro de lo que conoce, de lo que siempre ha hecho, el funcionario que te responde que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así, sin preguntarse si esa es la mejor forma de hacerla, la más eficiente, la más eficaz, la que resuelve. Entonces también ahí hay de eso, ¿verdad? Y le voy a agregar aquí, ya para terminar de metidos a provocaciones, y el tema de los periodistas. Los periodistas en muchos casos alimentan la suspicacia sobre las alianzas público-privadas. Porque, claro, todos pensamos, bueno, especialmente es parte del pensamiento periodístico, por algo está metido en esto. Quiero decir, no puede ser por altruismo, no puede ser porque hay un problema que resolver y demás, pero que además muchas veces implican recursos, por decir algo. Qué sé yo, para hacer una alianza para formación de jóvenes, hay que pagarle a unos gente que lo forma. Y entonces puede ser que una organización canalice esos recursos. Bueno, las canaliza esa organización y no otra. Y tal vez son recursos públicos. Y entonces empieza la pregunta, ¿por qué con esa organización? ¿Por qué no con aquella? Yo conozco otra, etcétera. Bueno, tal vez esta otra no vino y la planteó la alianza o no había visto la solución y demás. Pero entonces hay una parte, y no quiero decir con esto que no se revise lo que haya que revisar. Claro que sí. Pero no se puede partir de que necesariamente hay un pecado. Y déjenme decirle otra parte.
la parte que afecta al privado. Hay una enorme reticencia de muchos periodistas para cuando hay una alianza público-privada decir las cosas por su nombre porque piensan que resaltar el mérito del privado que está envuelto en eso es de alguna forma hacerle publicidad. No, si quiere un anuncio que lo pague. Entonces, no sé, termina siendo como un reconocido hotel capitalino hizo tal cosa que es súper positiva, ¿verdad? Entonces fue cualquier hotel capitalino. Y tiene algo de malo que el privado que está en eso quiera que se sepa que él está en eso. Obviamente que no, porque también tenemos que entender que las motivaciones humanas siempre tienen que ver con que algo hay de ganancia en esto. Entonces, además hay que tener claro, y me parece a mí, que muchas alianzas público-privadas tienen enemigos. Y es en especial aquellas que funcionan. Y las pueden tener desde adentro de lo público. Quienes hemos tenido que lidiar con eso sabemos también la resistencia que hay cuando se llega a tratar de generar un espacio de visibilidad para alguna alianza público-privada para el privado y sentarlo en la mesa ahí ya de frente a los medios y demás. Y entonces empieza la gente, no, pero es que mira, eso es resaltar esa entidad privada. Pues sí, pues claro, si es la que está en la alianza público-privada. No, hablemos de lo que se está haciendo, pero sin ellos, solo el de lo público. Para poner un caso. Pero también, de vuelta, desde el otro ángulo, el del privado que pretende ignorar que sin esa participación del Estado, que llaman de lo público, pues por definición no hay alianza público-privada. Entonces, me parece que tenemos que tener claro que a las alianzas público-privadas no les basta ser objetivamente buenas. Claro que eso es necesario, es una condición imprescindible. Pero además de ser objetivamente buenas, tienen que parecer buenas. Y eso es donde nos lleva al tema de la comunicación. ¿Cómo se hace para que esa alianza público-privada, además de serlo, parezca buena? ¿Y por qué esto es importante? Porque también la buena noticia, no todo es malo en la vida, es que querramos o no, los costarricenses, estamos llenos de APPs por todos lados. Es decir, estamos llenos de la conjunción de esfuerzos públicos y privados para lograr ciertos objetivos. Pensemos que tenemos desde hace décadas un sistema de educación que combina esfuerzos públicos y privados. Que en la salud todos usamos una partecita en lo privado y otra parte en lo público, según lo que tengamos. Así se hace la vivienda popular. El Estado pone los fondos, los privados ponen la construcción y hay las personas que no tienen los recursos son los que se benefician. ¿Y qué es en lo ambiental, por ejemplo? Ahora que se hablaba de la parte ambiental, ¿qué es sino esa cosa exitotísima que se llama programa de servicios ambientales? Si no es una alianza público-privada, en la cual el Estado pone los recursos y los privados conservan los bosques. Se les paga para que conserven los bosques. Es decir, el privado consiente en no talar su bosque para protegerlo para el resto de la sociedad a cambio de un pago, pero es el Estado el que hace ese pago. Y hay una coincidencia ahí entre esos dos para lograr un objetivo común. Entonces, si volvemos la vista, nos damos cuenta de que estamos llenos en muchas partes del accionar de nuestro país de alianzas público-privadas. Lo que sucede es que no siempre son deliberadas, es decir, no siempre se les ha llamado así, y de lo que se trata es de que lo sean. Y pongo un ejemplo muy reciente. La reforma a la ley del INAH, que está en curso para su ejecución. Un día de estos hubo un gran alboroto por el levantamiento de la regla fiscal para el INAH. Al INAH le levantaron la regla fiscal, hoy día le levantamos la regla fiscal para el año 2022 para que pueda usar 20,000 millones de su superávit, o lo que estoy diciendo, de su superávit que los tiene en la caja,
se los tiene ahí guardados en el banco, para dar 20,000 becas de formación de personas en el año. Esas becas son necesarias para que las personas puedan engancharse a los trabajos que están generando en zonas francas y en otras partes que requieren una cierta calificación. Bueno, pero esa ley lo hace, el INA no puede formar 20,000 personas, es decir, no tiene personal para formar 20,000 personas en un año. Si lo tuviera, habría una cantidad de oferta mayor de personas calificadas. Entonces, esa ley lo que hizo fue facilitar esta participación de los privados en la formación, de tal forma que el INA puede aportar los recursos, un privado le da la formación a una persona que necesita esa formación, que a su vez así obtiene su título y tiene una mejor empleabilidad. Ese es uno de los ejemplos más recientes y apenas en ejecución de una alianza público-privada deliberada que tal vez no se le pone ese nombre, pero que si uno se pone a verlo en su esencia, es exactamente eso. Entonces, ¿por qué tenemos tantos instrumentos grandes, incluso con mucha plata, de alianza público-privada en la práctica, y a la vez tenemos la resistencia para la implementación de más alianzas público-privadas en otras? Y le pongo otro caso. Cuando usted habla de hacer una concesión, una carretera, eso es una alianza público-privada. Pero vean los mosqueros que se arman cada vez que alguien plantea hacer una carretera por concesión, en lugar de hacerla por el Estado. Entonces, no es tan cierto que automáticamente le damos la bienvenida a todas las alianzas público-privadas. Y tal vez esto nos lleva al punto que es de la Torre de Babel de José David. Y es que necesitamos traductores. Gente que haga ese puente entre ese mundo de incomprensión de lo privado con lo público, de lo público hacia lo privado, a veces de privados entre privados, porque también hay competencias en eso. Mi alianza es mejor que la suya, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entre ellos, pero además hacia el público, porque efectivamente tal vez el mayor defecto que se tiene es pensar que porque una alianza público-privada para llevar comida a niños pobres en una zona rural, automáticamente va a ser apoyada por todo el mundo, y no nos damos cuenta de que eso tiene enemigos. Porque eso desplaza a alguien. Alguien estaba vendiendo una comida en algún lado que ya no la va a vender. O alguien estaba vendiendo un servicio directo al Estado que ahora llega una alianza público-privada y lo da voluntariamente, y entonces ya hay unos recursos que se perdieron. Pero esta parte yo creo que muchas veces no se entiende, es que casi siempre alguien, puede ser que el público salga ganando, pero puede haber un interés o en lo privado o en lo público que salió afectado, y ese interés va a reaccionar contra la alianza, la va a obstaculizar en todo lo que pueda. Ese es otro rol que creo yo también debe tener la comunicación, hacer palatable y hacer entender a la ciudadanía que esta alianza público-privada, cualquiera que se impulsa, genera un mayor beneficio para la sociedad en su conjunto que aquellos intereses que se ven desplazados y que reaccionan en contra de la alianza. Básicamente eso sería mi planteamiento. Muchísimas gracias, Agustín, y realmente pone sobre la mesa un tema importante, que es cómo lidiar con las suspicacias. Me parece que es parte del mensaje que nos da Agustín con su presentación a la hora de comunicar las alianzas público-privadas para el desarrollo. Antes de continuar con Angie, que nos va a mostrar su trabajo, un trabajo muy bonito que tuve la oportunidad de seguir en Repretel cuando se presentó, quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial y pedirle a las personas que nos siguen, que están participando de este webinar, que nos sigan a través de redes sociales. Pueden buscar Fundación Aliarse en Facebook, lo mismo que en Instagram y en LinkedIn. Así que agradecería a la gente que pues, está interesada en este tema y que quiere seguir cerca esas alianzas público-privadas que están potenciando el desarrollo en múltiples sectores, que nos sigan en nuestras redes sociales para que se
informen y estén al tanto de todas estas alianzas que se están llevando a cabo en el país y que muchas veces pues hay personas que desconocen y que tienen importantes misiones, importantes impactos en las comunidades donde se están desarrollando. Ahora sí, nos vamos con Angie, a quien tengo el honor de conocer el día de hoy, que quiero felicitar por su trabajo, realmente muy bonito, muy buen trabajo periodístico, y que el día de hoy ella nos va a presentar. Angie, buenos días. Buenos días, Eduardo. Felicidades. Gracias. Ella es estudiante del programa Punto y Aparte, y pues el día de hoy tiene mucho que contarnos con respecto a este trabajo que desarrolló en la costa de nuestro país. Angie, buenos días. Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iniciando con este proyecto, que fue una gran oportunidad que me dio Yanansi en el programa de Punto y Aparte. Era mi tercera vez intentando, y dentro de mis intereses, como bien decía Yanansi, puse temas medioambientales. Y hubo otro tema que se hablaba un poco de Guanacaste, de Limón, y ahí iba. Y fue un pre-reporteo muy arduo antes de que el tema pues viniera a mí, porque fue el tema quien vino a mí. Y cuando me presentan ese restauración biológica con alianzas público-privadas. Entonces, al momento cuando yo veo este título, que fue un título no ajeno, pero no lo conocía, no conocía el concepto de restauración biológica, ahí fue donde empezó, creo que el reto, entender qué era y cómo se cuenta la historia, porque como bien lo decía don Agustín, hay cierto rechazo cuando hay este tipo de noticias, y cuando se trata la noticia desde el lado de quien está llevando a cabo el proyecto, ya sea la parte privada o la parte pública, tiende a parecerse un publireportaje, y tampoco es como el objetivo. Mi objetivo siempre fue como que la gente se informara y entendiera la problemática, pero más allá de la problemática, que existen soluciones que pueden impactar de manera positiva en el medio ambiente. Y darle la vuelta a eso, ahí fue donde empecé a darle mayor importancia a las voces quienes compusieron mi reportaje, que de manera inicial fueron a los científicos, darle como el peso integral a ellos. También entender que se origina todo en medio de una alianza, sin embargo, ellos eran quienes dan el peso mayor a este tipo de contenido. También junto con mis mentores, que son personas muy brillantes, Alexander Rivera y Nancy de Lemos, ellos me dijeron, no nos quedemos solamente con corales, vayamos un poco más allá. Y en Costa Rica hay muchísimas alianzas y muchísimas historias de las cuales no se está hablando, y va a ser, Alexander lo pensó de una manera que queremos que sea dinámico a la hora de que el espectador lo vea, que no solamente vea mar, que no solamente vea cielo, que también logre ver bosques, que también logre ver nacientes. Entonces ahí fue donde se integró la agroforestería y se integró el tema de la reserva natural en Ojancha, Monte Alto. Ambas historias contienen este principio de alianza público-privada, porque para mí era vital que cada historia se contara desde una alianza, pero siempre que la gente lo entendiera desde la parte, digamos así, más especializada, pero hablándolo de una manera muy simple. En la Reserva Monte Alto, lo bonito, si se puede decirlo así, es que fueron los mismos vecinos de Ojancha quienes empezaron a adquirir tierras para conservar el territorio, y de esta manera restaurar el servicio de agua en este sector. Y luego ingresó el Estado en medio de los 90 para ayudarlos no solamente con tierra, sino también con todo un tema legal en la zona. Y posteriormente la agroforestería la toqué con una historia de una familia que es caficultora en Dota, que tienen un emprendimiento que se llama Don Gallito, y ellos junto al centro agrícola
de Santa María de Dota reciben información y también reciben ayuda, y creo que, si no estoy mal, también un poco de subsidios al plantar árboles en medio de su cultivo. En medio del cultivo del café hay árboles plantados y esto ayuda a que se regenere el suelo. Entonces, quería que una historia engranara la otra y que se viera como ese dinamismo a la hora de que las personas pues lo vieran en televisión, y que no solamente fuera una historia, también como para lograr el fairness y para lograr mayor credibilidad, que la gente entendiera que no solamente es en Bahía Culebra donde 10 biólogos se sumergen en el mar una vez al mes y restauran corales. También hacerlo un poco más cercano, porque sin duda para mí y para muchas personas que me comentaron, era de repente más cercano la gente de Don Gallito, o era más cercano la gente de la Reserva Monte Alto, gente que le gusta salir a caminar o le gusta conocer el país. Es más cercano el tema de la reserva. Y claro, la gran historia que luego me extendí en una crónica es la historia de la gente de Bahía Culebra. Y al momento de hacerlo en la crónica, quise darle mayor cobertura a la alianza y contarla desde el inicio. Los científicos me comentaron que la alianza en sí, o el tema de restaurar corales, se produce por medio de una alianza. Una de las coordinadoras de Raising Corals, Tatiana Villalobos, ella hizo un curso de buceo en Guanacaste. Al momento de bucear, ella iba ilusionada con ver corales, no los pudo ver, se dio cuenta que todo era un gran campo de arena. Cuando hay un gran campo de arena o los corales se ven blancos, es porque o se están muriendo o ya son fósiles. Entonces, esto fue muy preocupante para ella y empezó a contactarse dentro de su mismo grupo de amigos en la universidad, y empezaron a decir, tenemos que hacer algo. Ellos desde la UCR se acercan al CIMAR, y el CIMAR empieza a gestionar, y ahí empiezan a haber colaboraciones desde Colombia, desde Estados Unidos, y ellos empiezan a contactar diferentes lugares. También el SINAC entró, y entró la parte privada. Cuando entra la parte privada es como ellos le cuentan la historia a la gente de Península Papagayo, que es la empresa que administra toda esta zona. Y ellos dijeron, claro, nosotros vamos con ustedes, porque es parte importante de nosotros, no solamente conservar el ecosistema, sino que también se pueden vender otros servicios, como la visita a los corales. También van a tener a futuro un proyecto en el cual la gente va a poder adoptar un coral, y así pues la gente puede ir a visitar, y también está garantizando la subsistencia del proyecto, porque la restauración biológica suena muy ideal, pero lleva muchísimo tiempo, muchísimos años. Entonces era explicar todo esto en no más de 10 minutos, 12 minutos más o menos, que fue como, más que todo Alexander, en medio de la negociación con Repretel se logró más entregas y muchísimo más tiempo, porque al inicio era todo muy, nos están entregando muy poco espacio para contar todo esto. Entonces, así fue como se llevó todo a cabo. Fueron 4 meses de mucho trabajo. Yanansi me puso en manos como de uno con muchísimas ideas y otra con muchísimo rigor, y se amalgamaron de manera perfecta con mi proyecto. Y eso fue todo entre el abismo y la esperanza climática, y en el mismo barco. Fueron 2 trabajos periodísticos bastante extensos. Entonces, ahora mismo les voy a presentar un resumen de lo que se vio en televisión. Y denme un segundo, y aquí les comparto pantalla. A ver. Ok, perfecto. Voy a compartir acá. Me informan si están viendo la pantalla. Ahora sí, ya parece que... Ahora sí, perfecto. Angie, tal vez mientras carga, tal vez ¿Sí? contarle a la gente dónde se puede repasar los reportajes que hiciste, dónde se pueden ver, si hay alguien interesado en repasarlos, en verlos y ver otros que también se han hecho un punto y aparte.
Claro, pueden entrar a la web de Punto y Aparte, www.puntoyaparte.cr, si no estoy mal. Sí. Ya casi lo No paso en estoy el chat. Ya casi lo paso en el Ok. chat, el enlace. Ujú. Perfecto. Ok. Y ahí no solamente van a encontrar mi trabajo, sino que también el trabajo de todos los compañeros que han pasado por Punto y Aparte y los compañeros que van a iniciar en la clase 11, que estoy segura que van a traer grandes historias. Entonces aquí les dejo el videíto. Tal y como la conocemos, podría transformarse drásticamente. La Tierra, tal y como la conocemos, podría transformarse Perdón que drásticamente te en próximas interrumpa un décadas segundo, si pero No no se se ve. ve. hábitos de No se consumo ve. y no Ok, reconocemos denme- la Se oye, crisis. pero no se ve. Ujú. Ajá. Tal Perfecto. vez tenés como la pantalla duplicada y tenés que moverlo. Ok. Eduardo, ahí les pasé el enlace. El proyecto de Angie se llama En el mismo barco. Ese fue el nombre que le puso ella. Y entonces ahí aparece, están los 4 entregas y está la crónica que ella escribió, ¿verdad? Súper bien. Así que en la página de Punto y Aparte, en el chat, está la dirección, ya doña Yanansi la puso. Ahí puede repasarlo cualquiera que quiera conocer estos proyectos o conocer los proyectos de otros estudiantes de comunicación que también han participado en este programa. Ahora sí, yo creo que ya estamos, Angie. Ya vemos ahí en pantalla el cuadrito del video. Ah, ok, perfecto. ¿Ahora sí lo ven? Correcto. Ok. La Tierra, tal y como la conocemos, podría transformarse drásticamente en las próximas décadas si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y no reconocemos la crisis climática. Estamos al borde del precipicio. El reporte recuerda que 2020 fue uno de los 3 años más calurosos registrados hasta ahora. La restauración biológica trabaja para la recuperación de los ecosistemas que han sido destruidos o deteriorados y conservar los que siguen intactos. Hoy viajaremos hasta Guanacaste, exactamente a Bahía Culebra, donde 10 biólogos de la Universidad de Costa Rica se dedican desde el 2019 a restaurar el ecosistema coralino. La zona aquí de Papagayo era la zona más rica de arrecifes coralinos de toda Costa Rica. O sea, más rica que la isla del Coco, más rica que la isla del Caño, inclusive que Cahuite. El objetivo que se fijaron desde un inicio fue devolverle la vida al lugar. Pero para emprender el proyecto de restauración coralina, necesitaban que distintas organizaciones se sumaran a la causa. De esa manera empezaron a trabajar en alianzas público-privadas. Cuando se ayuda a restaurar un ecosistema, no solo vuelven las especies que inicialmente habitaban estos Una lugares, consulta. también se ¿les pega el recuperan los video o lo servicios ven de corrido? ecosistémicos que se producían Se en pega ese el Está video. pegando el Estos video. sistemas a los que yo le hago Ok. referencia generan servicios. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, el agua. Que... Denme un segundo, porque no sé por qué se está pegando el video. Se pegó y no, simplemente no. Creo que voy a dejar de compartir video, a ver si de repente es el internet que está molestando un poco. Entonces, quizás eso ayude. A ver, no. Vamos a ver aquí. Aprovecho mientras y voy contando cosas de Angie, aquí todas las intimidades yo de Angie. Muchas gracias. Una de las cosas que Alexander me mencionó, Alexander como mentor, y Eduardo lo sabrá mucho, es que Angie necesitaba mejorar su, digamos, como su proyección vocal, ¿verdad? Entonces, nos conseguimos un locutor de Noticias Colombia, que le dio un curso a Angie. Estuvo durante 4 sábados o como 5 sábados teniendo un curso de locución con él para mejorar su proyección vocal. Yo no sé si ustedes la oyen, o sea, la fuerza que ella tiene en el audio es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, qué impresionante, ¿verdad? Pero todo eso, digamos, juega mucho a la hora de un trabajo en televisión, los que venimos más, digamos, de otra cultura de trabajo, ¿verdad?
Sí, pero realmente muy bonito el trabajo y además, si no es porque usted lo cuenta, no nos damos cuenta de ese detalle. ¿Verdad? Qué bien que Angie logró pues encontrar esas clases y poder enfrentar esa situación y seguir adelante con el proyecto de los reportajes. Yo creo que ahora sí, Angie, puedes ponerle play a ver si lo logramos ver. Sí, yo creo que ahora sí. La Tierra, tal y como la conocemos, podría transformarse drásticamente en las próximas décadas si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y no reconocemos la crisis climática. Estamos al borde del precipicio. El reporte recuerda que 2020 fue uno de los 3 años más calurosos registrados hasta ahora. La restauración biológica trabaja para la recuperación de los ecosistemas que han sido destruidos o deteriorados y conservar los que siguen intactos. Hoy viajaremos hasta Guanacaste, exactamente a Bahía Culebra, donde 10 biólogos de la Universidad de Costa Rica se dedican desde el 2019 a restaurar el ecosistema coralino. La zona aquí de Papagayo era la zona más rica de arrecifes coralinos de toda Costa Rica. O sea, más rica que la isla del Coco, más rica que la isla del Caño, inclusive que Cahuito. El objetivo que se fijaron desde un inicio fue devolverle la vida al lugar. Pero para emprender el proyecto de restauración coralina, necesitaban que distintas organizaciones se sumaran a la causa. De esa manera empezaron a trabajar en alianzas público-privadas. Cuando se ayuda a restaurar un ecosistema, no solo vuelven las especies que inicialmente habitaban estos lugares, también se recuperan los servicios ecosistémicos que se producían en ese entorno. Estos ecosistemas a los que yo le hago referencia generan servicios. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, el agua, que consumimos el aire que respiramos. Tal es el caso de la Reserva Natural Monte Alto, en Ojancha. Este proyecto comenzó en 1992 como una iniciativa comunal para atender y solucionar la escasez de agua que vivía la comunidad. La restauración biológica no se limita a un hábitat o un territorio específico. Así como se pueden restaurar cuencas o arrecifes, puede dársele nueva vida al suelo. La agroforestería es una de las soluciones enfocadas en la restauración de la salud y los servicios ecosistémicos del suelo. En Santa María de Dota, una familia productora de café implementa este sistema para sus cultivos. Estos proyectos son un claro ejemplo de cómo las alianzas público-privadas pueden generar propuestas importantes a partir de ideas y organización para atender problemas como el cambio climático, y así ser parte del engranaje de la solución. Ya. Ese sería el resumen de los 12 minutos que salieron al aire por Repretel. Y bueno, como les comentó ya Nancy, también me aventuré a hacer una crónica que también la pueden encontrar en la página de Punto y Aparte, que se titula En el mismo barco. Y así fue como más o menos intenté contar la historia de la restauración biológica, dando el abordaje a las alianzas público-privadas. Muchísimas gracias, Angie, por ese trabajo tan bonito que nos regalaste a todos los televidentes y realmente por el empeño que le pusiste, porque sé el trabajo fuerte que hay detrás de ir a lograr cada una de esas imágenes, de ir a esas zonas a buscar esas historias y realmente pues lo apreciamos y estamos seguros que tendrás un éxito muy pronto laboral. Estamos seguros que muy pronto te va a fichar algún medio de comunicación y vas a estar, si no es que ya te ficharon, ¿verdad? Vas Aún a estar no. trabajando fuerte. Aún no, esperemos que pronto. Estás haciendo muy buenas armas para que eso pase pronto, así que muchísimas felicidades y continuamos con el webinar y vamos a pasar a la parte de las preguntas, repasando un poco la presentación que han hecho cada uno de ustedes y no sé si empezar por don Agustín. Don Agustín, ¿cómo se puede promover desde el sector público la cobertura de alianzas público-privadas donde se le pueda dar énfasis a ese trabajo colaborativo y donde no haya ese sesgo que usted bien mencionaba, ¿verdad? Que a veces se va por lo privado o a veces se va solo por lo público, pero ¿cómo se puede promover desde el sector público que haya que no se satanice esa figura
y que pueda haber una equidad en la cobertura de la información donde todas las partes obtengan un crédito importante por el trabajo que están haciendo. Esa es una batalla, pero me parece que un elemento fundamental que debe ser quien, lo voy a plantear desde el ángulo de quien promueve la alianza público-privada. Conste que la iniciativa por una alianza público-privada puede salir del sector público y a veces sucede. Pero pensemos por un momento que no, que esto sale de estos biólogos de la UCR y ellos quieren llegar a plantear, en este caso pongámosle al MINAE o al ICT, por decir algo, por la zona en la que están, que les apoye con una alianza en este sentido. Bueno, uno de los primeros elementos tiene que ver necesariamente con esos temas de revisión de marco legal. En serio, ese es muchas veces un factor de cuando se quieren hacer cosas, pero no necesariamente son factibles. Pero la segunda y más importante es, ¿cuál es el interés público de eso? No el mío. No, yo soy biólogo y tengo un patín y vieras qué lindo sería tal cosa. Porque eso es muy válido, pero digamos que para eso hay iniciativa privada. Pongo un negocio, pongo un periódico, pongo un medio, hágalo usted. El involucramiento de recursos públicos de cualquier manera o el apoyo público en sí mismo debe responder a un interés público. Un poco como piensa el periodista cuando dice, bueno, esto tiene un interés público, pero es más amplio, ¿verdad? Porque tiene que pasar tamices legales. Está usando recursos públicos. O comprometiendo al Estado de alguna manera, y eso tiene sus bemoles. Entonces, lo primero con lo que hay que ir armado, me parece a mí, es la claridad del interés público que se va a satisfacer. Punto número uno, porque si no lo hay, mi consejo es no vaya. O sea, busque algo que sí tenga ese beneficio de la sociedad, de la comunidad. Porque podría ser solo de una comunidad, uno podría decir, mire, este es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad de Ojochal, donde hay tal niveles de pobreza, etcétera, etcétera, y que queremos hacer esto. O donde hay esta oportunidad y queremos que ellos participen en cualquier cosa. La segunda parte de eso sería, muy bien, hay un interés público evidente, hay un beneficio claro. Ajá, ¿y por qué usted? ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace que yo, funcionario público, eso es estar pensando en funcionario, prescinda de licitaciones, de todas estas reglamentaciones que están hechas ahí para evitar precisamente la arbitrariedad y demás? Y justifica que yo pueda hacerlo con usted. Esa es una parte legal importante. Siempre hay que tenerla presente. Es como digo, y especialmente si involucra algún tipo de recurso público. Entonces, el quien plantea esta alianza ya tiene que llevar esa respuesta. Mire, esto es posible por esto y esto y esto, y esto está acorde con las normas. Y un tercer elemento ya psicológico, pero no es menos importante, y esa es una realidad de la vida, es hágalo parte. O sea, que este funcionario, que esta entidad, no se sienta ni desplazado ni amenazado, que se sienta que más bien esto le viene a apoyar. Miren, está lleno de ejemplos en muchos aspectos del sector público. Es más, yo he trabajado con un montón de alianzas público-privadas. He sido asesor de ellas, les he ayudado a desarrollar sus proyectos. Podría citar casos. Pero hay muchas. Es decir, no es cierto que simplemente el sector público va a decir automáticamente no, eso no es tampoco así. Pero sí hay unas barreras que tal vez están ahí por buenas razones, legales, presupuestarias, y sí, también mentales, que hay que derribar. Y una muy importante es que la gente no siente que usted llegue a decir algo así como usted es tan incompetente que no puede hacer lo que le toca, aquí vengo yo con mi blanca armadura a salvarlo. Porque claro, si ese es el abordaje, y yo he visto ese tipo de abordaje desde lo privado, créanme que no exagero, y pues obviamente lo van
no va a irle muy bien en su planteamiento. Porque usted está planteando una colaboración. Si usted llega con una actitud, y por eso lo que decía José David al inicio, ¿verdad? Es el privado tiene que hacer el esfuerzo de entender lo público para ver cuál es el mejor abordaje para hacerlo. Y claro, y también hay que estar muy claros en esto de que es importante tener las certezas jurídicas y demás. No vaya a ser que usted empiece la alianza y después un cambio de funcionariado o simplemente un cambio de criterio te deje botado a medio camino el proyecto. Sería bueno tener una claridad de lo que se está acordando, de los objetivos, de las metas, de lo que se va a hacer, para que después no se vaya a quedar a medio camino. Muchísimas gracias, don Agustín. Y tal vez aquí José David nos ayuda como para poder identificar cuáles son esos elementos que son indispensables en una alianza de este tipo para que sea comunicable. De pronto hay cosas que no cumplen con esos ingredientes que deben de tener y son difíciles de comunicar y eleva las expectativas de los participantes. Y de pronto no se cuenta con esos elementos que permitan hacer comunicable una alianza de este tipo. Gracias, Eduardo. Me gustó mucho lo que dijo Angie. Cuando empezó a hablar, dijo que ella primero tenía que entender qué era eso de lo que iba a hablar, ¿verdad? Y yo creo que a veces alianzas buenas, alianzas favorables para el desarrollo del país se pueden echar a perder porque tal vez alguna de las partes no está entendiendo completamente de qué trata, o a la hora de comunicarlo al público, al gran público, no se le comunica con toda la amplitud y la profundidad que se debe informar, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante aquí, como que lo clave es informar, entender, explicar, ¿verdad? Con esa profundidad y ese rigor que hablaba ya Nancy. No dar nada por un hecho, ¿verdad? No decir esto todo el mundo lo está comprendiendo, todo el mundo lo está entendiendo, pero es importante la información en todos los niveles. Pongo un ejemplo muy sencillo y que no es necesariamente una alianza público-privada, pero sino un esfuerzo de una empresa. Hace pocos días fui a un negocio y me pidieron una colaboración en la caja para una campaña que están realizando. Y yo les dije, interesante, esto ustedes van, la empresa va a poner una parte a lo que uno pone o esto depende solo de las contribuciones de nosotros. La respuesta de la muchacha que me atendió fue, no sé, ¿verdad? Y muchas veces cuando se parte de iniciativas que pueden ser muy importantes, pero no hay claridad con la información, no hay ese tomar en cuenta los diversos públicos, ¿verdad? Yo siento que ya el asunto no camina tan bien, ¿verdad? Con la claridad con que debería caminar. Creo que obviamente tiene que haber un marcado interés público. Yo entiendo un poco lo que decía Agustín ahora, hace un rato, de la suspicacia de los periodistas a veces, pero también yo creo que esta es una situación o un escenario en el que se trata de entendernos todos, tratar de entendernos más y fomentar más información, la comunicación, porque también a veces la forma en que se le trata de vender la información al medio de comunicación o al periodista tal vez no es la más correcta. Posiblemente la persona que la está canalizando obviamente tiene el interés de quedar, digamos, de satisfacer las necesidades o los intereses de su cliente, obviamente. Pero ese lenguaje que utiliza trasladado a un medio ya de entrada tal vez no es tan exitoso, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí hay que también hacer un esfuerzo por cómo le vendo yo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si tiene interés público, no hay ni que venderlo, digamos, yo creo que el periodista que tiene olfato toma ese boletín y lo entiende, o la información que se le envía, pero de entrada, tratar de vender una alianza público-privada, poniendo en el centro a uno de los actores, ¿verdad? Como el protagonista, me parece a mí que no es lo más conveniente. Me parece a mí que sí se les va a mencionar, ¿verdad? Y yo creo que en eso
Sí, hay algunos medios tal vez que son un poco mezquinos y caen en esas fórmulas, ¿verdad? Un reconocido hotel capitalino, como decía Agustín, pero yo creo que cada vez yo encuentro muchos periodistas que en diversos medios no tienen miedo ni ningún temor en decir de dónde viene, pero lo vital es darle la información clara de, bueno, ¿dónde está el interés? ¿Esto en qué beneficia a esta comunidad? ¿Qué problemas está resolviendo? ¿Cómo le provee mejor calidad de vida a una comunidad o al país en general, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante hacer un esfuerzo de comunicación de todas las partes, ¿verdad? Por no dar nada por sentado y tratar de explicar cualquier tipo de duda que haya, ¿verdad? Muchas gracias, José David, por la respuesta, y me da pie para hacerle una pregunta a doña Yanansi. Desde su experiencia como investigadora, como periodista, como directora de medios, ¿cómo se puede hacer una investigación de profundidad donde se le dé el equilibrio necesario a todas las partes para que todas las partes se puedan ver visualizadas y pueda existir también ese incentivo de seguir participando en la alianza público-privada? Bueno, primero que el equilibrio es, digamos, como el check, ¿verdad? O sea, debería tenerlo. Si no lo tienes, que está mal, ¿verdad? Vamos a ver, a veces, digamos, que es difícil decir esto, pero a veces las condiciones en las que trabajan los periodistas en algunos medios son muy complejas, ¿verdad? Entonces, las cosas que ayuden a facilitar siempre serán importantes, ¿verdad? Y no sé, por decirles un ejemplo, ¿verdad? O sea, Angie fue y estuvo 4 días en Papagayo. Eso no es muy factible, digamos, para muchos periodistas en medios. O sea, sacar 4 días para una gira de ese tipo, digamos, no es tan fácil. Y ella, bueno, y además allá ellos le dieron el hospedaje y la alimentación, ¿verdad? O sea, allí iba con su equipo de grabación, todo eso se lo suministró punto y aparte, pero ellos nos donaron el hospedaje y yo no tuve, digamos, ningún problema en eso, ni punto y aparte tuve un problema en eso. Y eso no condicionó nada, ¿verdad? Pero entonces, a veces el tema es que no, somos muy, ¿verdad? Somos muy orgullositos, ¿verdad? Lo cual está muy bien. Queremos ser muy independientes, queremos, ¿verdad? Pero tampoco tenemos los recursos, entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Entonces, yo creo que hay que tratar de encontrar un punto medio donde mantengamos siempre la independencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo logremos que la contraparte nos ayude un poco para lograr sacar las cosas, ¿verdad? Digamos, aquí, por ejemplo, logramos tener tomas submarinas propias, ¿verdad? O sea, la gente que fue con nosotros, la gente que fue con Angie, el equipo de producción que nosotros contratamos, que de paso es un ex pasante punto y aparte, él logró hacer grabación submarina. Pero si no, ya nos habían dicho que ellos nos podían dar tomas, ¿verdad? Entonces digo, logramos las nuestras, ¿verdad? Y además eran de verdad, era lo que estaba ocurriendo en ese momento de lo que Angie estaba contando. Sí, pero si no con las tomas, digamos, que nos daban ellos, nos hubiéramos quedado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un poco eso, ¿verdad? Un esfuerzo de seguir manteniendo la rigurosidad, pero al mismo tiempo, digamos, aceptar un poco de la participación de la otra parte. Yo aquí debo decir, yo entiendo eso, digamos, yo entiendo el negocio de de los colegas que están en las empresas de relaciones públicas o en las oficinas de prensa. Hay momentos en que sí es irreconciliable del todo. O sea, yo sé que, digamos, que algunas de las contrapartes nuestras hubieran querido ser más mencionados en el trabajo de Angie. Angie no sabe eso, ¿verdad? No me lo dijeron, ¿verdad? Y yo lo respeto, pero yo veo el trabajo de Angie y yo lo veo muy bien, digamos, desde el punto de vista periodístico. Claro, desde la otra óptica, desde los otros objetivos institucionales, les hubiera, digamos, gustado tener más fuerza. Hay momentos en que, digamos, es muy difícil, digamos, conciliar todos los intereses, pero yo creo que el esfuerzo hay que seguirlo haciendo y hay que seguir construyendo, ¿verdad? Yo creo que estos son ejercicios. O sea, yo digamos, soy más de la idea de que es mejor hacer que no hacer, ¿verdad? Hay que hacer, intentar. A veces sale bien, a veces no sale bien, pero es mejor hacer que decir, ah, no,
la verdad es que mejor no hagamos porque nos vamos a meter en un problema o esto nos van a sacar algo que no queremos, o, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es un tema también como de actitud que se debe tener a la hora de hacer estas apuestas, digamos, de este tipo de contenidos, siempre pensando en las audiencias, en cómo enriquecer a las audiencias, educarlas, ¿verdad? Y también permitir que estas opciones puedan crecer más. Listo, muchísimas gracias, doña Yanansi. Definitivamente tiene que haber un balance y tiene que haber prioridades y tiene que haber un interés público, me parece, detrás de todo el esfuerzo que se hace en este tipo de alianzas público-privadas. Yo creo que nos ganó el tiempo, la conversación ha sido muy enriquecedora, ha sido un gusto pues compartir con tantos colegas y poder refrescar ciertos conocimientos y comenzar a preguntarse ciertas cosas. Me quedo con mensajes clave que han dicho ustedes en esta participación. La importancia de hablar el mismo idioma que hablaba José David me parece importantísimo, tener un objetivo común, a veces dejar el orgullo de lado, ¿verdad? Incluir ese tercer actor que también es el público, que es la gente, que son los beneficiarios, que son los que justifican ese interés público al final de cuentas. Poner a la audiencia en el centro, que es parte de lo mismo que hablaba doña Yanansi, tener ese olfato periodístico que permita identificar dónde está ese interés público y poder hacer ese balance del que hablaba ella, de poder identificar a qué darle prioridad y saber que no siempre se va a cumplir con todos los intereses y que esto tampoco nos haga sentir mal como profesionales, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Y me parece que don Agustín también puso el punto sobre las IES cuando habló del tema de las suspicacias, ¿verdad? Y que es una realidad cuando hay este tipo de situaciones donde hay que lidiar con el periodista y también tratar de entender su punto de vista y tratar de aclarar esas suspicacias para que pueda existir una comunicación fluida del mensaje que queremos darle a la población. Así que de parte de la Fundación Aliarse, les agradezco que me hayan invitado a participar con ustedes en dirigir esta conversación. Realmente ha sido muy provechoso. Felicitar a Angie por ese excelente trabajo que hizo. Un futuro muy promisorio, estoy completamente seguro. Y nos volveremos a ver, esperemos pronto en algún otro webinar o alguna otra actividad donde toquemos temas tan interesantes como este. Así que muchísimas gracias y yo creo que tenemos ahora a doña, ya se me fue el nombre, a la compañera de Aliarse, a Jennifer. Le regalo el doña. Jennifer, por respeto. Muchas gracias. Bueno, nada, desde Aliarse realmente agradecerles a todas las personas que nos acompañaron esta mañana y en especial a cada uno de los panelistas, ¿verdad? Porque sabemos que son personas que realmente están apasionadas por la comunicación y que el tema de las alianzas público-privadas y cómo combinarlo con la comunicación tiene retos importantes, ¿verdad? Pero sobre todo, creo que lo más importante con lo que me gustaría quedarme esta mañana es justamente con uno de los puntos que dijo ya Nancy, era que tenemos que recordar que cuando salimos a contar una historia tiene que ser de interés, ¿verdad? Para el público. Y es lo que quiero reafirmar esta mañana, que las alianzas público-privadas definitivamente, ¿verdad? Transforman vidas y las cambian. Y en algunas alianzas inclusive podríamos afirmar que se salvan estas vidas, ¿verdad? Entonces creo que toco la puerta y hago un llamado, ¿verdad? A todos los compañeros periodistas a que cuando se intenta, ¿verdad? Comunicar sobre las alianzas público-privadas, que pensemos un poquitito no en los intereses de cada uno de los actores, ¿verdad? Sino realmente en el beneficio que traen estas al desarrollo de Costa Rica. Y para dar un ejemplo muy concreto y terminar con esto, una de estas alianzas es Alsalus, ¿verdad? Que justamente a lo largo de su historia ha realizado más de 45,000 mamografías de mujeres que en otras condiciones no podrían haber asegurado la sanidad de su mama, ¿verdad? Y esto es lo más importante, ¿verdad? Ver que no es solo actores públicos y privados en conjunto, ¿verdad? Trabajando para llevar esa mamografía, sino la vida de estas mujeres que estamos cambiando. Y esto es lo más importante de comunicar en las alianzas público-privadas.
Con este mensaje cierro que realmente cada uno de los actores que estamos acá unidos trabajando por estas alianzas, no estamos trabajando únicamente por una empresa o por una organización, ¿verdad? Sino que estamos trabajando por este pedacito de tierra llamado Costa Rica que tanto amor tenemos, ¿verdad? Entonces, desde Aliarse agradecemos realmente a quienes nos acompañaron esta mañana y como lo dijo Eduardo hace un instante, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y sin más por el momento, nos despedimos. Esperamos que pasen una feliz mañana. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Buenos días, hasta luego.